now. Is out of the facility. All available helicopters and MTF units to Gate B now. Hola, me llamo Marco. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. A la hora de estar grabando el audio en esta grabadora que he encontrado, no me queda mucho tiempo de vida, me encuentro escondido en una habitación secreta de mi casa, ahora estoy escuchando cómo esa cosa está empezando a escalar arriba de mi techo para poder llegar a la ventana de mi habitación y así matarme, mis padres ya están muertos, y contaré todo lo que pasó antes de que me cuelgue vivo, ya que ya no lo puedo soportar, y esto sucedió por culpa de la maldición de la araña. Todo esto comenzó en un día normal. Yo estaba saliendo feliz de la escuela ya que habría terminado ya todos mis exámenes, y en todos habría sacado buenas calificaciones, y justo mis padres me fueron a recoger, ellos al ver mis calificaciones estaban totalmente orgullosos de mí, y fuimos a almorzar a un restaurante el cual era el Burger King, después de haber ido a almorzar ahí fuimos a casa, a descansar yo fui a bañarme a mi piscina que se encontraba en mi patio, después de eso fui a mi habitación, y decidí entrar en el Netflix en mi televisión a ver una película, y justo mientras buscaba cuál película ver, me encontraba películas como por ejemplo, Ghost Rider, Venom 2 Carnage Liberado, Titanic, Jurassic World Dominion, e incluso me encontré la serie de Amazing Digital Circus, también me encontré Jumanji en la selva, Paul, Depredador, Pixeles, Transformers El despertar de las bestias y las películas de Michael Bay de Transformers, Hellboy etc. Pero en mi búsqueda justo me encontré una película que me dio mucha nostalgia, y era Spider-Man, exactamente las películas de Sam Raimi, me puse a ver la película y después de haberla visto estaba satisfecho ya que sentía de que ya había completado mi búsqueda, pero luego bajé abajo a la cocina para servirme un vaso de Coca-Cola, pero luego de eso empecé a escuchar ruidos en mi habitación subí, pero no me encontré con nada. Me bebí mi vaso de Coca-Cola pero luego de eso decidí ver otra película de Spider-Man, esta vez las películas de Andrew Garfield, pero cuando iba a darle clic para verlas, pero algo pasó, y por alguna extraña razón me devolvieron a la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, y me di cuenta de algo y es que habían unas opciones que eran, el detrás de cámaras, los borradores de la película entre otras cosas. Pero me encontré con una opción que decía final alternativo, y que tenía como título, La maldición de la araña, yo por un momento le di importancia. Hasta que decidí darle clic. Pero ese sería el peor error de toda mi vida.
Después de esa introducción, la escena comenzó. Comenzó en la parte donde el Duende Verde tenía sujeta a Mary Jane y el vagón con niños. Continuó esa escena normalmente hasta que en la parte donde el Duende Verde y Spider-Man empiezan una pelea en aquella fábrica abandonada, la escena se veía diferente. Se veía como el Duende era más superior a Spider-Man y en donde cuando le daba una paliza era algo diferente a la escena original. Ahí se notaba que el Duende estaba furioso y que comenzaba a darle brutales golpes al pobre Spidey sin que éste pueda reaccionar. Tales golpes fueron tan fuertes que lo hicieron sangrar mucho, y el Duende le diría: maldito, eres un desgraciado total. Al principio fui amable contigo, pero tú solo me tiraste mierda, y decides salvar a aquellas personas que solo no saben valorar para nada a los héroes. ¿Crees que esas personas están felices contigo y se sienten agradecidas? No, eso es totalmente falso. Esas personas solo te quieren ver morir, y que estés finalmente en tu tumba, y al fin y al cabo será solo una desgracia, sin nadie que te ayude. Adiós, hombre araña. Después de que el Duende dijo eso, siguió golpeando más brutalmente al pobre de Peter, pero esta vez empezó algo horrible. El Duende en un momento le lanzó una bomba calabaza, y le terminó explotando en toda la cara a Spider-Man. Tal fue esa explosión que el pobre de Peter fue mandado a volar contra una pared rompiéndola al instante. El Duende se acercó a él, la cámara enfocó en la cara de Peter, estaba totalmente desfigurado y sin parte de la cara, y con una parte del cráneo visible. Eso me asustó mucho y en un momento vomité al ver que también se vio parte del cerebro del pobre Peter. Esa escena ni siquiera parecía ser actuada ni con efectos especiales. Luego de eso, el Duende lo agarró del cuello, para luego golpearlo más fuerte haciendo que partes del cerebro de Spider-Man salieran volando, y el Duende lo lanzó al suelo mientras lo insultaba y decía unas cosas muy dolorosas hacia Spider-Man. El Duende Verde en un momento levantó su pie listo para aplastarle la cabeza a Spider-Man, cuando en eso algo le empezó a pasar al cuerpo de Spider-Man, una especie de aura de color rojo mezclado con anaranjado empezó a circular por todo el cuerpo de Peter. El Duende ni siquiera sabía qué pasaba, hasta que luego, Spider-Man se levantó muy furioso, y dirigió su mirada hacia el Duende con una cara totalmente de desprecio. El Duende intentó darle un golpe, pero Parker le interceptó el brazo para después hacer algo inhumano, le rompería el brazo a Norman, haciendo que este grite muy fuerte de dolor, y Spider-Man luego de eso agarró un ladrillo y golpeó varias veces en la cabeza al Duende hasta romperle un poco el casco y al mismo tiempo dañarle la cara. Norman, malherido, le lanzaría una bomba calabaza explotando enfrente de Parker, para luego este llamaría a su planeador y se subiría arriba de él, y cuando el Duende estaba a punto de despegar, Spider-Man dio un gran salto agarrándose de una parte del planeador. Norman aún no se dio cuenta hasta que cuando empezó a despegar, Spider-Man aprovechó la oportunidad y saltó contra el Duende y le mordería muy fuerte el hombro, arrancándole un pedazo de carne y parte del traje. Esa escena me recordó a la parte del cómic de Marvel Zombies donde el Capitán América mordía justo en esa parte a Peter, pero dejando de lado eso, después de eso, Norman, al no contener más el desangramiento, terminó cayendo directamente a un río cercano, mientras el planeador se fue volando a estrellarse en un bosque cercano. Después de unos minutos, se vio a una silueta saliendo del agua y ese era Spider-Man. Tan solo saliendo del agua, Spider-Man se cayó al suelo inconsciente por unos segundos, hasta que Peter despertó y vio que sus heridas ya estaban sanadas de alguna manera, pero se llevaría el horror de su vida al ver sus manos y todas manchadas de sangre. Este no sabría nada de lo que habría pasado hasta que en eso ve el cuerpo flotando del Duende Verde y al ver su cara, era Norman Osborn. Peter empezó a gritar de una forma horrible ya que no podía creer de que habría matado al padre de su mejor amigo. Peter se sentaría en el suelo muy triste, hasta que recibiría una llamada, y eran los del hospital quienes le decían de que vaya lo más rápido posible, y Peter, poniéndose de nuevo su traje, fue directo allá. En la siguiente escena se vio a Spider-Man columpiándose al hospital para poder ver a la tía May, pero cuando llegó al hospital se quitó antes de entrar en un callejón cerca de ahí el traje, y después este entraría, pero cuando fue a la habitación donde se encontraba la tía May se encontraría algo brutal. Se veía a la tía May muerta en el suelo con una marca de cuchillo en la garganta. Peter empezó a llorar, y fue directo a llamar a emergencias y a la policía. Unas horas después, los paramédicos llegaron y se llevaron el cuerpo de la tía May. Peter estaba triste hasta que cuando los del hospital vieron las cámaras de seguridad, vieron a unos ladrones quienes entraban en la habitación de la tía May y sin alguna razón la mataban de la misma forma donde vio Peter esa marca de cuchillo. En la siguiente escena, se ve a Spider-Man deprimido en
en un puente de la ciudad de Nueva York. Este estaría sin la máscara llorando demasiado ya que no podía creer de que por culpa del Duende Verde esos ladrones mataron a su tía, pero también estaba triste ya que fue el causante de la muerte del señor Osborn, y estaba con una soga, y este cuelga la soga y cuando estaba por colgarse para así terminar con su vida, una sed de venganza empezó a recorrer todo el cuerpo de Peter, y recordó lo que le habría dicho antes el Duende Verde cuando lo había secuestrado, y tomaría que los principales culpables eran las personas y los ladrones, por lo que este comenzaría a reírse de una forma maníaca. Después, se ve unos ladrones los cuales estaban asaltando una tienda, y aquellos ladrones tenían como rehenes a las personas que estaban ahí, incluyendo algunas personas del Daily Loop, y los ladrones les decían de que no hicieran nada o si no les iban a disparar, hasta que en eso las luces se apagan, se empiezan a escuchar golpes y gritos, y cuando las luces se encienden, se ven a los ladrones golpeados pero al parecer sin signos, en eso aparece Spider-Man. Las personas se alegran pero Spider-Man parecía que no lo estaba, se volteó revelando una sonrisa maníaca y que tenía una parte de su máscara rota y mostrando unos gigantescos dientes y con ojos totalmente amarillos con verde. Las personas al verlo, empezaron a gritar y empezaron a escapar, pero Spider-Man persiguió a las personas y las mató de una forma horrible que no voy a mencionar. Después de eso, unos policías llegaron ya que habrían sido alertados por ese robo, pero al llegar solo se encuentran los cuerpos muertos de los ladrones, pero no a los rehenes. En eso comienzan a escuchar sonidos como si alguien estuviera comiendo o machacando algo que parecía carne. Los policías fueron a ver a un callejón cercano, y se vieron con la sorpresa más terrorífica de su vida. Vieron a Spider-Man con una apariencia horrible al verlo, me recordó mucho a la apariencia del Depredador fusionado con el Indoraptor, Slenderman, la Cosa y el SCP-096, solo que este tenía unas patas de araña en la espalda y estaba devorando a uno de los rehenes. Los policías le dicen de que se detenga, pero Spider-Man se dio la vuelta y este de una forma horrible se abalanza contra uno de los policías y lo mata de una forma brutal arrancando su cabeza. El otro policía le dispara pero las balas no surtían efecto, entonces el policía asustado comenzó a darle más disparos, pero Spider-Man en un momento le arrancó un brazo. El policía empezó a gritar del dolor, y este le pidió piedad a Spider-Man, pero este no hizo caso y este mataría de una forma muy grotesca al policía. Después de eso en las noticias se reportarían del cuerpo en el lago de Norman Osborn, y de lo que ha pasado con los policías y los rehenes incluidos los ladrones, pero en un momento cuando los del Daily Loop estaban continuando con las noticias, escucharon un ruido en la oficina de JJ Jameson, fueron a ver y vieron a Spider-Man matando a Jonah, y Spider-Man los vio y los asesinó de igual forma. Después Spider-Man empezó a devorarlos, y salió del edificio, y muchas personas al verlos se asustaron y empezaron a escapar, y Spider-Man de un fuerte rugido que parecía una combinación entre el rugido de Venom pero el de 2007, con el de Nemesis, y del Spinosaurus de Jurassic Park 3. Entonces la pantalla se puso negra, y apareció un mensaje que decía, 10 horas después, desapareció esa pantalla negra y se vio a la ciudad de Nueva York, pero parecía totalmente deshabitada como una ciudad fantasma y como si nadie existiera. En eso la cámara enfoca exactamente en el centro de la ciudad, y ahí se encontraba Spider-Man quien se encontraba dando saltos y columpiéndose por los edificios. Entonces este se acercó a la pantalla y diría con una voz macabra:
y ese final terminó. Después de eso comenzaron los créditos, yo estaba demasiado traumatizado, no podía creer que Netflix creada y dejada, que un final alternativo existiera así. Yo me asusté demasiado, no podía creer todo eso lo que habría hecho Spider-Man. Decidí en dormir, deseando que todo esto solo sea un maldito sueño y que nada esto fuera real. En eso me desperté sobresaltado ya que escuché el grito de mis padres. Fui a ver sosteniendo un bate y una pistola que encontré ahí, y al bajar a la habitación de mis padres los vi muertos. Yo empecé a ayudar mucho hasta que una voz me dijo, no te preocupes, pronto te reunirás con ellos en el cielo. Me di la vuelta, y era Spider-Man, pero con una apariencia horrible, parecía más un zombie combinado con una apariencia como si fuera un líquido de Resident Evil, y sus ojos parecían como de ese monstruo que se llamaba The Man in the Suit. En eso me intentó atacar, pero le di un fuerte batazo en la cabeza que lo hizo sangrar, y después agarré una pistola y le comencé a dar varios disparos en la cabeza, para después darle un batazo con todas mis fuerzas. Quería vengar a mis padres, y vi que parece que quedó muerto, pero en eso vi que empezó a mover su mano, y en eso Spider-Man me procedió a morder la mano para después arrancarme medio brazo. Yo empecé a gritar demasiado, hasta que con mi otra mano agarré el bate, y le dio un batazo en la cabeza dejándolo aturdido, y escapé directo a mi cuarto, y me escondí en mi armario, y encontré esta grabadora. Ahora estoy relatando lo que me pasó. Sinceramente, si no hubiera entrado en ese final alternativo, nada de esto habría pasado, y esto va para todos aquellos que vayan a ver Spider-Man en Netflix. Bueno, ahora voy a proceder a colgarme, porque ya esa cosa empezó a romper la ventana. Adiós mundo cruel.